La resistencia mapuche Lafkenche se adjudicó el ataque incendiario registrado en Contulmo. Encapuchados prendieron fuego a dos viviendas, entre ellas una casa patrimonial y el emblemático molino Grolmus, con más de 100 años de historia. Hubo 3 heridos a bala, entre ellos Carlos Grolmus, de 79 años, quien se encuentra grave, conectado a ventilación mecánica, y le debieron amputar una pierna a raíz de las graves heridas y lesiones recibidas. Para hablar de lo sucedido en Contulmo, estamos en contacto hasta ahora con Humberto Toro, delegado presidencial de la provincia de Arauco. Delegado, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo de acá, desde el Coro Sur. Igualmente, delegado, a ver, lo dijo hace un ratito nomás el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el estado de excepción no ha logrado responder con prontitud en la zona, en la macrozona sur. ¿Cómo analiza usted las palabras del subsecretario Monsalve y lo que usted ve día a día, obviamente, en la zona? A ver, lo que el subsecretario señaló, porque yo he estado prácticamente en el transcurso del día con él, estaba relacionado a un tema. No es que el estado de excepción no haya dado los resultados necesarios. Lo que ocurre es que efectivamente tenemos el siguiente problema, y es que la instalación de, por ejemplo, la Armada, está ubicada, su asiento está ubicado en la comuna de Los Álamos. Y de la comuna de Los Álamos a Contulmo estamos hablando de una cantidad de kilometraje de cerca de los 70 kilómetros de distancia. Y por lo tanto, lo que se visualizó que en la medida que estamos teniendo eventos riesgosos, porque lo que hace hasta el momento el Estado de excepción, fundamentalmente la Armada, es que su labor central es la protección de las rutas. Es decir, la ruta que va desde el Cañete hacia Contulmo y la ruta que va desde Cañete a Tirúa son las rutas, digamos, de protección, además de la ruta 160, que es la ruta matriz. Y por lo tanto, la vigilancia en esa ruta es la que se hace constantemente, se ubican en ciertos puntos, bajo un primer objetivo. El primer objetivo que nosotros vivíamos era que había inseguridad en la ruta. Había asalto, robo de vehículos, ¿no? De muchos vehículos, incluso de Cefam, de salud, vehículos, digamos, de aquellos que van a instalar, como el caso de Frontel, que es la empresa que se dedica al tema eléctrico, o de los vehículos que van a hacer las instalaciones de las redes. Y por lo tanto, en función de eso, la primera preocupación fue cómo poner protección a que las personas que transitan por la ruta tuvieran seguridad. Sin embargo, a partir de los hechos que están ocurriendo hoy, que fue tan violento el de anoche como el atentado a las personas, pues fue un atentado directo a las personas, grave, criminal, evidentemente requiere, por lo tanto, establecer algunas modificaciones, mientras estamos haciendo otras cosas, como por ejemplo, es que lo que se comprometió el subsecretario a discutir en el transcurso de la semana con el alto mando, con la ministra de Defensa y con el Carabinero y la Policía de Investigaciones, es la posibilidad, por tanto, a lo mejor de tener otros puntos de instalación de las Fuerzas Armadas que están, ¿no es cierto?, en el sector, de tal manera de tener más cercanía frente a los hechos que están ocurriendo en esos lugares. A lo mejor elevar un poco más también el contingente, de tal manera que permita mayor seguridad a esos puntos de conflicto. Y ese es un proceso de revisión a partir precisamente de lo que se ha estado haciendo, que ha tenido su efectividad. En el caso de las rutas, nosotros hemos tenido 0 asalto, por ejemplo, a los vehículos y robo de vehículos, que fue una de las primeras tareas y por lo tanto hay cierta seguridad en la ruta. Pero ahora, ¿Delegado? evidentemente, el subsecretario dice que tenemos que revisar para poder ver estos otros temas que están apareciendo y adecuar, por lo tanto, a estos otros fenómenos. Sí, porque yo cruzo, claro, lo que usted señalaba, lo que usted señala con lo que dice el subsecretario. En la mañana me tocó conversar en Radio Concierto con Cristian Grolmus, que es hijo de Helmut Grolmus, sobrino de Carlos Grolmus, quien permanece, obviamente, perdió una de sus piernas por el ataque hoy día. Y él fue súper enfático. Él decía que él no ha visto estado de excepción, por lo menos en lo que era su testimonio, lo que ha visto él en la zona de Contulmo, que él no ha visto mayor seguridad, que no ha visto mayor cambio durante los últimos meses, que se siente absolutamente a merced de este tipo de delincuentes, de este tipo de terroristas estamos hablando, que él no vio, por lo menos no ha visto en los últimos meses seguridad en la zona. ¿Cómo le responde usted a esas palabras que las emitió temprano respecto a la seguridad y a los resultados del estado de excepción en ese lugar? Bueno, yo conozco bastante a Cristian, conozco a la familia. Yo estuve anoche con él en el lugar y efectivamente, digamos, uno respeta lo que está señalando porque se vivió una situación muy complicada anoche, pero la ruta P72S y tanto la ruta esta, Contulmo, que es la P60R, hay varios puntos en los cuales se encuentran las Fuerzas Armadas, en este caso la Armada presente, ¿no? Está en el sector de Chanchan,
estaba también al ingreso y en el cruce que se produce entre Contulmo y la carretera que sigue hacia Purén. Por lo tanto, estaba la presencia de allí de la fuerza en ese lugar. En el caso de Chanchan es permanente, ¿no? Si uno pasa por ahí permanentemente, que son los puntos en que se identifican como punto de conflicto, con los nudos más complejos, porque en Chanchan, ese sector, en ese lapso, en esos kilómetros ahí, tanto kilómetros hacia atrás, hacia el norte, ¿Delegado? como kilómetros al sur, es donde se producen hechos. Entonces, por eso que el subsecretario lo que dice es que hay que revisar ahora, a partir de una primera estrategia que se desarrolló. Evidentemente las estrategias son revisables y tenemos que, por tanto, ahora generar algún otro fortalecimiento a lo que se está diseñando. Claro, porque las declaraciones que yo le citaba de Christian Golmus, él apunta más a que debe extenderse esto mucho más allá de lo que son las rutas, carreteras, que debiese ser una seguridad bastante más profunda, que si se ciña la autoridad solamente a rutas y carreteras, obviamente sucede lo que vimos en la última jornada, porque uno, claro, a la distancia dice, ¿cómo con estado de excepción ocurre un hecho de este talante? O sea, lo señaló hoy día el mismo subsecretario: homicidio calificado en condición de frustrado, ataque incendiario, uso ilegal de armas de fuego, disparos injustificados, cortes de ruta. ¿Cómo se entiende algo de este tamaño con un estado de excepción en la zona? Y por eso profundizo lo que decía Grolmus, en el sentido de que esto debe ir mucho más allá que las rutas y carreteras. Lo que pasa es que, mira, hay más de 1.000 kilómetros de caminos internos en la provincia de Arauco, en ese sector, entre Tirúa, Contulmo, más de 1.000 kilómetros al interior. Y por lo tanto, aunque pusiéramos todas las Fuerzas Armadas completas, chilenas, no podríamos cubrir todos los caminos, no podríamos, es imposible. Por eso que hay que comprender la variedad de acciones que se están desarrollando. O sea, no solamente necesitamos tener puestos donde estén las Fuerzas Armadas vigilantes, sino que además necesitamos tiempo de reacción, porque los tiempos de reacción también tenemos que resolverlos. Hoy día, ¿no es cierto?, con el tema de los vehículos que tiene, por ejemplo, la Armada o que tiene Carabineros, que son blindados, tienen un problema, que tienen la capacidad de reacción, porque la velocidad que se le aplica a esos vehículos hace imposible que en rutas no internas, rurales, sea prácticamente imposible llegar con la velocidad que se requiere. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es mejorar la capacidad de reacción. ¿Qué se está haciendo para mejorar la capacidad de reacción? Precisamente dentro del plan está, ¿no es cierto?, la compra de vehículos blindados, que son camionetas, que se le van a comprar camionetas que están en pleno proceso, de tal manera de dotar a Carabineros y a Fuerzas Armadas de camionetas y a investigaciones, fundamentalmente, en particular a Carabineros, que son los primeros que llegan a un evento, que les permita en esa capacidad de reacción llegar con mayor velocidad a los lugares, ¿no es cierto?, que se está desarrollando un determinado delito, o en este caso no un atentado, pero además con cierta seguridad, de tal manera que no les vaya a ocurrir también a ellos cuando están ingresando a estos caminos, donde les disparan desde el bosque, desde los árboles, para poder ingresar. Esa es la primera cosa que se está resolviendo, por eso es una globalidad, es una integralidad de la forma de ver. Y lo que se está discutiendo ahora, entonces, que a lo mejor los puestos de mando, es decir, así como estaban los Álamos, diversificarlos territorialmente y a lo mejor ampliar de tal manera acercar los puestos donde están instaladas las fuerzas para que puedan estar más cercanos a los caminos rurales. Entonces, es una complementariedad de cosas que va en función precisamente de ir mejorando para que efectivamente podamos llegar con mayores posibilidades, porque nuestra intención son dos. Uno, llegar a proteger la vida de las personas, pero al mismo tiempo tener la posibilidad de encontrarlos en fragancia a aquellos que están cometiendo estos delitos. Sí. Esa es nuestra tarea, sí, y es lo que estamos trabajando. Claro, porque ahí surge nuevamente la discusión respecto a si este estado de excepción eso no es acotado. Lo dijo en su momento la misma ministra Siches, el subsecretario del Interior Monsalve, que al final en la práctica, ¿y cómo lo está viendo usted en la práctica, en terreno, respecto al contingente humano, al contingente de materiales en la zona, al contingente de automóviles para el resguardo, tanto humano, me refiero a militares y carabineros, respecto, por ejemplo, al estado de excepción que no tenía el rótulo, el apellido de acotado, que era el que teníamos durante la última etapa de la presidencia de Sebastián Piñera? ¿Se puede comparar, por ejemplo, en cuanto a cantidad de contingente de automóviles, de personal uniformado, de carabineros, respecto a esa época? ¿Es similar para dilucidar, para despejar ese concepto de acotado que ha estado siempre en la discusión desde el inicio del estado de excepción en la zona, en la administración del presidente Boric? A ver, es que por eso es que hay que mirar la integridad, porque el estado de excepción, por ejemplo, durante el gobierno del presidente Piñera, si uno lo revisa desde el punto de vista de logros, la verdad es que no son distintos. No hubieron grandes logros, digamos, respecto al estado de excepción.
la pregunta que se hace el gobierno es ¿cuál es la razón por la cual no se tienen los logros? Y evidentemente lo que se va en los análisis es que no basta con la instalación de un estado de excepción, que ayuda, evidentemente ayuda, porque el sentido que tuvo, como te señalo, es proteger las carreteras de tal manera que la inseguridad que tenían los vehículos de transitar por las rutas, de los camiones para llegar, ¿no es cierto?, con el abastecimiento a Tirúa y Contulmo, o para que llegaran las ambulancias, etcétera. Por lo tanto, un primer elemento central a resolver era la seguridad de la ruta, y uno tiene que evaluar en función de eso entonces el estado de excepción y la presencia militar. Y eso efectivamente ha garantizado hoy día que hay bastante seguridad en la ruta, que hoy día se puede transitar y que no hemos tenido asaltos ni robos de vehículos como estaba ocurriendo. Ahora, la otra integralidad tiene que ver con dotar a Carabineros de lo que significa, tenemos un problema parece con la batería. No sé si me están escuchando. Sí, ¿no? sí, lo escuchamos perfecto. Ya, entonces esa es una primera acción, pero la complementariedad está entonces que el estado de excepción tiene que ir acompañado de otras cosas, que tiene que ir acompañado de dotar de las herramientas necesarias que las policías requieren. Como te digo, si van a tener vehículos demasiado, claro, blindados, pero lentos, es imposible llegar. Entonces, se resolvió eso ¿cómo? Comprando hoy día camionetas blindadas para poder fortalecer a las policías de tal manera que el Estado, el momento de reacción a un hecho, ¿no es cierto?, sea más rápido. Y hoy día, a partir de la situación que ocurrió en Tirúa, como tú bien lo señalas, un atentado a las personas, a la vida de las personas, porque fue un atentado no a la quema, sino atentado a disparar, ¿no? Y buscar matar a las personas, porque eso es lo que uno observó. Yo estuve allí y por lo tanto vi lo que ocurrió. El testimonio de las personas, vi los hechos allí que ocurrieron. Es que entonces el subsecretario dice, bueno, entonces lo que tenemos que hacer en el marco del estado de excepción, que puso como central el que hubiera el cuidado de las rutas, entonces ahora lo que tenemos que hacer es ampliar el cuidado de las rutas, precisamente a acercarnos, ¿cierto?, a la Fuerza Armada, por lo tanto, a ciertos puntos, y por lo tanto no tenerlos como lo tenemos hoy día concentrados en un lugar donde porque como te digo, como era cuidado de la ruta, podían estar en un solo lugar y de ahí se distribuían por la ruta en un recorrido permanente y en los lugares más estratégicos. Pero como ahora están ocurriendo estos hechos, entonces el subsecretario dice tenemos que, por lo tanto, ampliar quizás este tema y por lo tanto posicionar a las Fuerzas Armadas más cercanas a ciertos lugares donde pues, efectivamente permita al Estado, la situación de reacción, actuar, reaccionar con mayor velocidad y con menos tiempo posible, ¿no es cierto?, para llegar a los lugares que están ocurriendo eso. A eso se refiere el subsecretario cuando lo señaló en el transcurso de hoy. Humberto Toro, delegado presidencial de la provincia de Arauco, le agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias, buenas tardes. No, muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Chao, chao.